Para los que se acaban de unir, gracias a Ciencias TV, a 3 más 1 y a la página del circo en Facebook, les pedimos por favor que sigan el canal de Cálculo Tensorial en Twitch, en YouTube, y que vayan a la página del circo, todos aquellos, la página de Wix que está en la descripción de la página de Facebook, todos aquellos los que hayan asistido y quieran una constancia, que van a poder cambiar por un buen paquete de hotcakes en IHOP. Por favor, patrocínanos. Y por favor también sigan al canal de YouTube de 3 más 1. Los pueden encontrar como 3 más 1 en YouTube. También en uno de nuestros videos en el que habló justamente ayer la sensualidad en persona, Jorge Haber, está la liga al canal de YouTube. Ahora van a presentar los faquires cósmicos, que son orgullosamente alumnos del curso de cálculo tensorial, Salvador Calderón, Luis Ángel Piedra y Diego Lugo. Ellos nos hablarán de las entidades, como ya dije en Twitch, que son los seres más hambrientos de todo el universo, y paradójicamente no soy yo, aunque tenemos muchos parecidos, somos enormes, bastante densos y oscuros, en cualquier sentido de la palabra, son los agujeros negros. Los agujeros negros ya nos explicarán qué son y por qué a veces se dice, debería decirse que son singularidades del espacio-tiempo, y ellos van a desnudar a las singularidades. Nos van a explicar qué significa una singularidad desnuda y no están filtrando ningún tipo de nud del agujero negro. Eso ya lo hicieron los científicos a los que les dieron el Nobel hace, creo que fue este año, sí fue este año, ¿no? Y que por lo que la comunidad científica y en general se volvió loca, porque por primera vez habíamos visto la foto de un agujero negro, aunque no fue la foto de un agujero negro como tal, sino de su horizonte. Los dejo con su presentación, que empezamos un poco tarde por problemas técnicos, pero ya los arreglamos, y les ruego que la vean, está súper interesante. Adelante, faquires cósmicos. Muchas gracias. Y bueno, efectivamente vamos a hablar de cierto tipo de singularidades bastante particulares. ¿Recuerdan ese diálogo en Interestelar donde están en el planeta que está muy cerca del agujero negro? Y alguien pregunta, oh, si tan solo pudiéramos ver la estrella colapsada dentro del agujero negro, ¿podríamos resolver la gravedad? Bueno, ¿y por qué no? Digo, lo que nos impide ver adentro del agujero negro es el horizonte de eventos. Pero ¿qué pasa si se lo retiramos? Es precisamente eso lo que vamos a hacer ahorita. Y vamos a hacer una presentación híbrida con intervenciones en vivo, pero a la vez, para no tener que pasar por las penosas sesiones de nervios, presentación en video. Entonces, primero una pequeña introducción a por qué estamos preguntándonos esta clase de cosas. Permítanme. Lo siento, lo siento, lo siento. Ahora sí. Creo que lo compartiste sin audio. Sí, no se escucha. ¿Sin audio? No se escucha. Cuando le des compartir pantalla, también dale que en la opción de compartir audio. Hasta abajo hay un Ok. botoncito ahí, de todo escondido. Sí. Compartir sonido de la computadora. Ok, ya está. Cuando somos niños, volteamos a ver las estrellas con la ilusión de que al momento de verlas podamos conocer sobre ellas. Con el paso del tiempo,
Esa fascinación de niños nos ha llevado a conocer el espacio. Hoy en día comprendemos muchos de los fenómenos que nos rodean, pero también desconocemos infinidad de cosas, y más aún, hay cosas que no comprendemos. Ese disgusto nos lleva a descubrir nuevas teorías que expliquen lo que para nuestros sentidos es verdad. Un ejemplo de esto es la teoría de la relatividad, que cambió por completo nuestra visión del mundo, del universo. Y como siempre que se halla una nueva teoría, esta arrojó predicciones que para ese entonces eran difíciles de comprender. Un ejemplo de esto son las ondas gravitacionales. Pero estas no son el motivo de esta charla. Esta charla tiene algo más descabellado. ¿Por qué? Imaginemos que la ciencia nos dice que viajar en el tiempo es posible, o de que existe la posibilidad de visitar lugares muy lejanos. Con la teoría de la relatividad general, surgieron nuevas formas de comprender el universo, y con ella, la predicción de fenómenos que hasta el momento eran imposibles de visualizar. Predicciones que trajeron gustos y disgustos a la comunidad científica, por ejemplo, los agujeros negros, una región en el espacio en donde su fuerza de atracción es tan grande que ni la luz puede escapar de él. Es como un precipicio sin fondo, en donde te asomas hacia adentro desde la orilla y lo único que observas es una fría oscuridad. Así son los agujeros negros, solo podemos ver la orilla y una fría oscuridad de él. Esa orilla, esa frontera, ese horizonte que nosotros observamos, es la luz diciendo cuidado. Es la luz diciendo que hasta ese punto ella puede salir de ahí. Con esta idea de que los agujeros negros tragan todo lo que está a su alrededor y que incluso la luz no puede salir de ellos, llevó a la comunidad a pensar en el fenómeno contrario, es decir, ¿qué sería de un agujero que en vez de desaparecer materia, la escupiera? Este tipo de agujero fue llamado agujero blanco, y en la conexión de un agujero negro con un agujero blanco, Einstein y Rosen definieron lo que hoy conocemos como un agujero de gusano, un solo tipo, un solo tipo de unos cuantos que se han descubierto teóricamente. Pero entre tanto discurso, ¿existe alguna forma de clasificar un agujero negro? Bueno, entonces empezamos primero con esta parte puramente curiosa, donde queremos saber qué es lo que hay más allá de por sí para un objeto que ya es misterioso en sí mismo. Ahora, de todos modos, si nos queremos meter a este tipo de temas, necesitamos forzosamente entender algunos conceptos. Y eso es precisamente lo que haremos ahorita. Un concepto importante que debemos tener presente a lo largo de esta pequeña plática es el horizonte de sucesos u horizonte de eventos de un agujero negro. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen o ya han oído hablar de él. Bien, pues esta es una superficie que rodea el agujero negro y engloba la singularidad donde se encuentra toda la masa de nuestro agujero. Esta superficie no es una superficie tangible o material, más bien, veámoslo como una superficie imaginaria que nos marca un punto de no retorno. Es decir, una vez cruzado este límite, no podremos escapar del agujero. Recordemos que un agujero negro es un objeto tan masivo y tan denso que genera un campo gravitatorio muy intenso, y la velocidad de escape de esta región coincide con la velocidad de la luz. Recordemos también que la naturaleza nos prohíbe sobrepasar esta velocidad. Por tanto, si nosotros quisiésemos escapar del agujero negro, necesitaríamos una velocidad mayor a la velocidad de la luz. Es por esto que cualquier objeto que cruce este horizonte inevitablemente caería hacia la singularidad. Y es el único suceso o evento que puede ocurrir una vez que se sobrepasa este límite. De aquí el nombre. Como ningún objeto o materia, incluyendo los fotones, pueden escapar una vez cruzado este horizonte, no existe un intercambio de información o alguna conexión entre el interior y el exterior. Un observador en el exterior no podría saber en qué estado se encuentra la materia. No sabe qué está pasando adentro. Es como si la naturaleza intentara ocultarnos algo.
realmente podría ocurrir cualquier cosa. Como ya se mencionó, no sabemos siquiera si las leyes de la física son las mismas en esta singularidad. Nosotros podríamos imaginarnos qué pasaría si este horizonte no existiese. Bueno, pues más adelante en esta pequeña plática veremos algunas curiosidades de esta idea. Platiquemos ahora de un teorema muy bonito, un teorema sencillo y concreto. Este es el teorema de no pelo. Nosotros quisiéramos caracterizar a los agujeros negros, clasificarlos. Con este teorema podemos hacerlo de una manera muy sencilla. Este nos dice que cualquier agujero negro puede ser caracterizado solamente con 3 parámetros: su masa, su carga y su momento angular. Esto nos da lugar a diferentes posibles combinaciones. El agujero negro más sencillo, que solamente posea masa, el agujero negro de Schwarzschild, un agujero que tenga masa y carga, un agujero que tenga masa y se encuentre rotando, es decir, que tenga momento angular, el agujero negro de Kerr, o bien un agujero que tenga masa, carga y se encuentre en rotación. El físico estadounidense, llamado John Wheeler, dio el término por primera vez de agujero negro en 1968. Expresó esta idea con la frase: los agujeros negros no tienen pelo, es decir, no tienen información. Y esto dio origen al nombre de este teorema. Piensen en lo importante que es esto. ¿Cuántos parámetros necesitaríamos medir para caracterizar un sistema? Bien, pues este teorema nos garantiza que solamente necesitamos medir 3 parámetros: masa, carga y momento angular. Como ya lo mencionamos, este teorema nos da algo muy importante: 3 parámetros que lo caracterizan todo: la masa m, la carga q y el momento angular j. No necesitamos medir más parámetros, solamente estos 3. Ahora nosotros podríamos preguntarnos: ¿y qué tipo de agujeros negros son los que encontramos con mayor frecuencia en nuestro universo? Bien, pensemos primero en un agujero con masa y con carga. Al estar cargado, las partículas cargadas se verían atraídas por sus cargas opuestas de las partículas que se encuentran en el medio interestelar, en el exterior del agujero. Esto provocaría que inevitablemente nuestro agujero se descargase. Por tanto, podríamos pensar que la carga que tiene un agujero es muy pequeña. Descartemos entonces, por ahora, los agujeros con carga. Lo anterior nos deja con 2 posibilidades. El caso más sencillo, un agujero que solamente posee masa, el agujero de Schwarzschild. Mencionemos que la distancia a la cual se encuentra el horizonte de sucesos en este tipo de agujeros se le conoce como radio de Schwarzschild. La otra posibilidad es un agujero que posee masa y además se encuentra rotando. A este tipo de agujeros se le conoce como agujeros de Kerr. Recordemos que en general los agujeros se crean a partir de grandes explosiones de estrellas. Estas estrellas son objetos que rotan. Por tanto, sería natural pensar que los productos de estas, los agujeros, son objetos que también rotan. Es de aquí que intuimos que los agujeros negros más comunes o que encontramos con mayor frecuencia en nuestro universo son agujeros negros de Kerr, agujeros que rotan, es decir, poseen un momento angular J. Nos preguntamos, ¿qué pasa con la información dentro del agujero? ¿Es posible recuperarla una vez que cruza el horizonte de sucesos? Pues no. Toda información acerca de la materia que forma el agujero negro o que está cayendo en él desaparece detrás del horizonte de sucesos y es permanentemente inaccesible para un observador externo. Esto es la paradoja de la formación del agujero negro. Esto resulta en un problema, pues no existe modo de observar el interior del horizonte ni de transmitir información hacia el exterior.
toda la información se queda guardada ahí para siempre. Esta es la razón por la cual los agujeros negros no tienen características externas visibles de ningún tipo. Por tanto, no podemos determinar su estructura interna o su contenido. Es imposible establecer en qué estado se encuentra la materia una vez que rebasa el horizonte de sucesos y hasta que colapsa en el centro del agujero negro. El estado final de un agujero negro es independiente de la materia con la que fue formado o del objeto del que provino. No importa qué forma o qué propiedades tenía éste, lo único que importa es su estado final. Es decir, si yo me encuentro dos agujeros con la misma masa m y el mismo momento angular j, es imposible que yo distinga uno de otro. Lo único que tenemos por ahora, al menos del teorema de Nopelo, es una forma de caracterizarlos. Retomo el cuestionamiento ya planteado. ¿Qué es todo lo que el universo nos esconde detrás del horizonte de sucesos? ¿Qué pasa con toda esta materia? ¿En qué estado se encuentra? ¿Cuáles son las leyes que la rigen? ¿Qué pasaría si no existiese este horizonte? Pero eso lo veremos más adelante. Notamos que el horizonte es un problema porque no tenemos idea de qué pasa con la información que cae dentro de un agujero negro. ¿Se destruye? ¿A dónde va? Entonces volvemos a la pregunta que inició la plática. ¿Y si lo quito? Eso es precisamente lo que viene a continuación. Ahora necesitamos una definición crucial. Las singularidades desnudas. Las singularidades, en su definición usual, son zonas del espacio-tiempo donde se pierde la información de este, donde no podemos definir magnitudes como longitud o curvatura, donde la física falla. Normalmente estas zonas quedan resguardadas de los mirones por el horizonte de eventos, de modo que no se pueden observar desde afuera. Una singularidad desnuda vendría siendo una singularidad que no posee horizonte. El simple concepto es súper interesante porque nos permitiría ver cómo colapsa un objeto y sería mucho más fácil ver qué pasa con la información que cae en un agujero negro. Ya no estaríamos condenados a entrar sin posibilidad de retorno a esa oscuridad ominosa para saber qué hay dentro y qué pasa. Sin embargo, de existir también serían un piquete de abeja para los científicos. Y es que seguiríamos sin poder utilizar la relatividad general para explicar lo que ocurre en la singularidad. Veríamos a los objetos colapsar hasta una curvatura infinita. ¿Y luego? ¿Cómo interpretamos lo que le sigue? La física pierde su poder de predictibilidad. Y ahora veamos un ejemplo de un objeto al que se le arrancó el horizonte de eventos y veamos, pues, qué podemos sacar de ahí. Ahora veamos el objeto que le da parte del nombre a este video. Para una región compacta del espacio-tiempo se dice que existe un agujero de gusano cuando existe un subconjunto de este espacio-tiempo cuya frontera es trivial topológicamente pero con un interior que no es simplemente conexo. No es cierto. Usemos algo más manejable. Un agujero de gusano es una estructura hipotética del espacio-tiempo que conecta puntos distintos de este, como un atajo, y permitiría atravesar grandes distancias en el universo, o entre otros universos, de forma instantánea. Aunque en la teoría son posibles, no tenemos actualmente forma de confirmar o descartar su existencia. Muchas soluciones de agujero de gusano son inestables. Apenas algo los toque, desaparecerán. La solución de Ellis es un ejemplo sencillo de un agujero de gusano atravesable y es el que analizaremos ahora. Esta
es la métrica de Ellis, donde tenemos coordenadas temporales, la t, radiales, la l, y angulares, θ y psi, todo el paquete. Analicemos qué hay detrás de esta joya, de esta hermosa métrica diagonal. Tomemos las esferas de este espacio de radio V. Reescribiremos la métrica en términos de estos radios. Derivamos, elevamos y reemplazamos. Notamos que la parte angular es la misma que cuando escribimos la métrica euclidiana en coordenadas esféricas. Así que la métrica de Ellis es esféricamente simétrica. Primer resultado. Notamos también que es asintóticamente plana, es decir, si hacemos a la longitud radial muy grande, los radios de las esferas tenderán a esta misma longitud. Exactamente lo que pasa en un espacio plano. Pero además notamos algo curioso, y es que si hacemos la longitud radial que tienda a 0, tenemos un mínimo. Así es. Los radios de las esferas en este espacio tienen un tamaño mínimo, A0, y encima son una singularidad. De forma un tanto burda y matematicosa, el horizonte de eventos es una singularidad de una hipersuperficie nula, que, dicho mal y rápido, es una superficie donde la métrica se anula. Fijamos las partes angulares y despejamos, muy entre comillas, con el perdón a los matemáticos, la derivada temporal de v. Vemos que todo se echa a perder en v igual a 0. Pero si eso es cierto, entonces la longitud radial L debería ser imaginaria. No hay una solución real. No hay horizonte de eventos. Esto significa que podemos ver a través del agujero de gusano y saber qué hay del otro lado. Bueno, ¿y qué forma tiene? Bien, fijemos la coordenada de colatitud en pi medios y al tiempo. Estas mutilaciones nos dejan a la métrica de Ellis así. Si hacemos el conveniente cambio de coordenada, derivamos y reemplazamos, obtendremos esta nueva forma de la métrica de Ellis. Y esta transformación oruguística nos lleva a algo simétricamente cilíndrico. Así que, utilizando nuestro conveniente cambio de coordenadas, si despejamos v, de modo que nos quede en función de z, y graficamos lo que resulta, tendremos esta interesante curva. Podemos ver, tanto en la gráfica como en la derivada, que la pared del agujero se hace vertical a la distancia A0 del centro, en el mínimo. Tenemos que entonces A0 es el radio de la garganta del agujero. Y, completando con la simetría cilíndrica, aparece esta hermosa imagen que tanto hemos visto en vídeos de divulgación, representaciones artísticas, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí viene lo más importante. ¿Podemos fabricar estos objetos? Si calculamos después de un largo y doloroso proceso, o en matemática para los pragmáticos, las componentes no triviales del tensor de Einstein, encontramos las siguientes cantidades. Centrémonos en la primera, G00. De las ecuaciones de Einstein, podemos hallar la componente T00 del tensor de energía-momento. Sabemos que T00 es la densidad de masa y energía de nuestro sistema. Así que veamos. A0 al cuadrado, lo de abajo está al cuadrado, hay un 8, un pi, todos positivos y hay un menos a un lado. Para tener un agujero de gusano de Ellis necesitamos una densidad total de masa y energía negativa. Pues a ver de dónde la saca quien quiera fabricar uno, pues hasta ahora no hay modo de crearla en laboratorio. Quien lo haga merece Nobel. Entonces, una de las soluciones más interesantes a la hora de quitarle el horizonte de eventos
Es una solución de agujero de gusano que es atravesable porque tiene un radio mínimo fijo. El problema es que quién sabe cómo se fabrica. Y ahora vamos a arrancarle el horizonte de eventos a un agujero negro común, en específico al de Kerr. A ver qué pasa. Lo que haremos en esta sección será desmenuzar un poco del agujero negro de Kerr. Nos centraremos en quitar el horizonte de eventos a su singularidad. Nos apoyaremos de la métrica de Boyer-Lindquist, pues es equivalente en Kerr a la métrica de Schwarzschild, y así, dándole un trabajo como al que se le haría un agujero negro de Schwarzschild, podemos encontrar condiciones para su horizonte de eventos que nos harán encontrar una singularidad desnuda. Sabemos que la métrica de Boyer-Lindquist está dada por esto. Si nosotros aproximamos en Taylor a primer orden de 1 entre R, obtenemos lo siguiente. A ver, ¿qué pasa? Notemos que cuando A tiende a 0, no tenemos otra cosa más que la métrica de Schwarzschild. Entonces, ahora queremos ver qué pasa cuando M tiende a 0. En ese caso, se tiene la siguiente métrica. Y esto que está aquí, lo vemos. Nos hemos peleado con estas cosas. Esto que está aquí no es más que el segmento de línea plano en un sistema de coordenadas concreto. Aunque no lo parezca, corresponde a coordenadas esférico-óblatas, que no es más que una esfera con los polos achatados proyectadas en un plano. Usando el hecho de que en estas coordenadas x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a r cuadrada más a cuadrada por el seno cuadrado de teta, y usando que cuando r es igual a 0 y teta es igual a pi medios, entonces x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a cuadrada. Y esto está bien padre porque justo lo que nos está diciendo es que para r igual a 0 y teta igual a pi medios, la superficie es un anillo concéntrico de radio A. Podemos entonces hablar de sus singularidades. Si nos fijamos en la métrica de Boyer-Lindquist, podemos observar que tiene muchas de ellas. Sin embargo, cuando calculamos el invariante de Kretschmann, llegamos a que solo divergen cuando r es igual a 0 y teta es igual a pi medios. Y este hecho nos indica que la singularidad es física. Sin embargo, esto no nos da información sobre las otras singularidades. Sin duda, el hecho de que no aparezcan en este invariante nos sugiere que son del tipo geométrico y podemos no prestarle atención. Con esto, observamos que el horizonte de eventos es un anillo concéntrico de radio A. Como ya sabemos, el horizonte de eventos es la superficie a partir de la cual ningún observador puede permanecer estacionario. Esto implica que U por U tiene que ser mayor que 0, que, usando la fórmula general, llegamos a que podemos entonces encontrar el horizonte de sucesos buscando que omega no sea posible, lo cual pasa solo si, sustituyendo las componentes de la métrica y reescribiendo esto de forma más amigable, obtenemos que, entonces, ¿qué pasa aquí? Este factor de la derecha solo se anula en la singularidad y este factor de la izquierda nos conduce a que, finalmente, esto no es más que. Y de aquí, notamos que lo que hace imposible que exista esa R es que A es mayor que M. Pues en ese caso, no hay soluciones reales y por tanto, no existe eso que llamamos horizonte de eventos. Y lo que tenemos es una singularidad desnuda. ¿Y qué es esto? ¿Acaso la naturaleza nos está diciendo algo? ¿Por qué en las singularidades la relatividad ya no funciona? La física ya no es determinista y entonces las teorías fallan. Es aquí que nuestra labor como físicos empieza. Es mejorar las teorías o desecharlas si es que fallan. Es encontrar una nueva teoría y ampliar nuestro horizonte de conocimiento. Y esto es una muestra más de que lo definitivo no siempre. Uy, creo que me cortó abruptamente. Pero bueno.
Ya. Creo que cortó abruptamente, pero básicamente eso es todo. Vemos que retirarle el horizonte de eventos a un agujero nos puede llevar a dos tipos de objetos, algo con una singularidad que podemos ver, pero que no podemos interpretar todavía, y algo que es un agujero de gusano que no sabemos cómo fabricar y que mucho menos sabemos a dónde nos transportaría. Pero lejos de desanimarnos, esto debe ser una buena noticia, porque entonces estaría abriendo más campo de conocimiento para poder resolver estas preguntas. Respecto a las interpretaciones de qué significan este tipo de soluciones, si realmente significan algo físico o solamente aparecieron por el tipo de matemáticas usadas, bueno, eso ya se lo dejamos a los teóricos. Oye, pues así es como el Spivak, ¿no? Que le deja la prueba de los teoremas al lector. Qué fácil. Como yo alguna vez escuché, no recuerdo quién lo dijo, el chiste de los Landau-Lifshitz, que decía, cuando Landau dice que la prueba es inmediata, significa que a Lifshitz le salió en un día o dos. Cuando dice que la prueba es un poco difícil, significa que a Lifshitz le salió en una semana o dos. Y cuando dice que la prueba está complicada, significa que a Lifshitz no le salió, ¿no? Entonces así estás diciendo tú, se lo dejamos a los teóricos. A ver, estuvo bastante bien la presentación, muy entretenido el video y bastante informativo. Eh, Tristemente no se pudo apreciar todo de corrido, que hubiera sido mucho mejor. De todas maneras, en el canal de YouTube de Cálculo Tensorial, cuando la siguiente semana o dentro de 2 semanas que podamos editar todos los videos de las presentaciones y subirlos individualmente para quienes quieran volver a verlos, que el canal de YouTube del curso está en todas las descripciones y la página del circo de Facebook. Ahí van a poder verlo y vamos a subir la versión completa, sin cortes y sin censura de la singularidad desnuda que acaban de presentar los faquires cósmicos. Les agradecemos muchísimo que hayan presentado. Me parece que no hubo ninguna duda en Facebook. Hoy la comunidad de Facebook está un poco callada. Esperamos que eso se solucione cuando regresemos del intermedio, porque van a presentar justamente el Domador de Universos, que es otro de nuestros artistas circenses del curso de cálculo tensorial, que también hablará de agujeros negros, justamente como ustedes acaban de hacer, solo que él tomará la perspectiva de Kip Thorne y nos hará un relato de narrativo bastante interesante y bastante ameno, un poco menos matemático, pero también muy interesante. Ellos, los faquires, abordaron el tema de las singularidades desnudas, que es algo que casi no se toca, aunque es muy interesante. Y creo que a mí, si hay algo que me gustaría ver en la vida, si hay algo desnudo que algún día me gustaría ver en la vida, además de Henry Cavill y Jason Momoa, son alguna singularidad desnuda. Entonces, les pido por favor que sintonicen de nuevo este Circo Popular de la Ciencia en su día de clausura, al regreso del intermedio. También queremos anunciarles que para aquellos que, como se habrán enterado, el primer día tuvimos dificultades técnicas, en el intermedio vamos a transmitir aquello que no se pudo transmitir por Facebook Live el lunes, que fue la plática que dieron los cosmonautas. Ellos ya la dieron, ya hubo interacción con ellos a través de Twitch y los canales de YouTube, que son los otros medios en los que se estuvo transmitiendo el Congreso, pero para que no se pierdan aquellos que solo nos siguen por Facebook Live, la vamos a transmitir durante el intermedio. Justamente para terminar de engalanar este día que es la clausura. Entonces, muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias a ustedes, faquires cósmicos, Salvador, Luis y Diego. Estuvo genial su presentación. Esperamos que regrese el público aquí a
después del intermedio, de verdad, presentará, como les dije, el Domador de Universos y un personaje muy particular que además es muy importante en la vida de todos los miembros del comité organizador y que ya presentaremos, que hemos estado hablando mucho de él. Creo que la mayoría de todos los invitados lo han mencionado en sus charlas. Es el doctor César Simón López Monsalvo. Ya preparamos una pequeña introducción para él. Por favor, esperamos que sus seguidores desde la UAM y los internacionales también estén viendo este Circo Popular de la Ciencia que él cerrará con broche de oro. Entonces los esperamos aquí regresando del corte del intermedio a las 4 de la tarde. Y mientras tanto, aquellos que no hayan visto la presentación de los cosmonautas, hagan el favor de verla en el intermedio. Muchas gracias y aquí los esperamos. Muchas gracias por prestarnos la carpa para nuestro acto a pedazos. No, pues como faquires, no pueden Muchas comer gracias, la completa, ¿no? Tenían que hacerlo por partes. Gracias y nos vemos al regreso. Nos vemos al regreso. Muchas gracias. Gracias.